Hola, buenas tardes. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar con ustedes para predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un poco calor, pero eso no impide, ¿cierto?, de predicar la palabra que también nos hace a nuestra vida. Vamos a ir inmediatamente a lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde-noche, y la palabra está en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 4 al 6, vamos a leer. Amén. Dice la palabra del Señor, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezar su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Bueno, amado, este libro de Lucas nos detalla la vida de Cristo, el perfecto Salvador. Esta salvación que Dios nos dio, ¿cierto?, a través de su presencia, habla en forma detallada la vida de Cristo. Nuestro Dios, ¿cierto?, dice que se despojó de su gloria, haciéndose semejante a los hombres. Como siervo vino a este mundo, y ese es el propósito de este mensaje. Me tomé del punto, gloria a Dios, donde habla: preparad el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. La pregunta que nos hacemos siempre: ¿quién prepara el camino del Señor? Amado, el que prepara el camino del Señor es el que remueve corazón y confronta conciencia a través de la palabra de Dios. Juan no es el camino, no es el que tiene que venir, pero Juan abre la buena noticia, pero él no es la buena noticia, sino que la buena noticia es Cristo, porque la Biblia dice: verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne, todas las personas que crean en Jesucristo y acepten a Cristo alcanzan esta salvación. Esa es la buena noticia de este libro de Lucas, que cuando empieza a hablar, ¿cierto?, preparad el camino del Señor y enderezar su senda. Entonces, amado, lo que está hablando esta palabra es volverse a Dios. Juan el Bautista en el Jordán hablaba, ¿cierto?, de volverse a Dios, de volverse a Yahweh, de los pecados para ser perdonados. Estaba predicando un bautismo de arrepentimiento. O sea, preparar el camino al Señor es remover todo obstáculo del camino. Jesús dijo: yo soy el camino, y Él es el que remueve estos obstáculos para que nosotros sigamos, ¿cierto?, caminando en el Señor, caminando, preparar el camino del Señor. Y la palabra Señor significa poder y autoridad. O sea, remover los obstáculos del camino con poder y con autoridad. Dios mismo. Nosotros vemos que Jesús, como Dios,
Mateo lo aplica a Jesús como Dios para anunciar al Mesías, ¿cierto? Aquí, sin embargo, preparar el camino del Señor es la venida del Señor, que está relacionada con el regreso de su pueblo a Jerusalén y a la restauración, y allí también la adoración en el templo. Dios iba a restaurar a su pueblo, a Jerusalén, iba a restaurar el templo, y Él lo hizo, porque dice que cuando Él dijo que en 3 días, que derribaran el templo en 3 días, y en 3 días lo iba a reconstruir, y de hecho lo hizo. Por lo tanto, la restauración, ¿cierto? La restauración viene a través de Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando de preparar el camino al Señor, preparar el camino a nuestro Dios, vemos en el libro de Lucas que el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Todos se preguntaban. Entonces, en aquel entonces siguieron apremiando que dijera quién era, porque la gente esperaba la venida del Mesías. Todos se preguntaban en sus corazones si acaso Juan era el Mesías prometido. Pero si no sería el Cristo, había muchas expectaciones también entre los judíos del siglo I antes de Cristo, que esperaban a 2 Mesías. Había un remanente fiel. ¿Cuáles 2 Mesías? Esperaban a Elías, ¿cierto? Y también esperaban a otro Moisés. Porque como lo que decía Malaquías 4:5, dice aquí: yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Malaquías, el propósito del libro también de Malaquías es enfrentar al pueblo con su pecado y restaurar su relación con Dios. Y eso es lo que Dios ha querido siempre, restaurar al hombre con Dios, porque el hombre está separado de Dios. El hombre que está en pecado está separado de Dios. Entonces había una expectativa de Elías o Moisés como antecesores del Mesías. Y la palabra aquí en Malaquías 4:5 dice: antes que venga el día del Señor, grande y terrible, el día de Dios, el día de Yahweh. El día del Señor, amada iglesia, amados que me escuchan, es el día del juicio para aquellos que no creen en Jesucristo. Pero también es un día de bendición para los que reverencian el nombre del Señor. O sea, por lo tanto, todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón no tienen temor de la venida del Señor. Todo lo contrario, hay una alegría y un gozo esperando la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando venga Cristo, ¿cierto?, lleva a su pueblo, ¿cierto?, a su remanente, a su pueblo fiel, para estar en las bodas del Cordero. Y es una gran fiesta para todos los hijos del Señor. Por lo tanto, no puede haber temor en los hijos del Señor, porque el juicio es para aquellos que no creen en Jesucristo, que van a ser juzgados, ¿cierto?, en el trono blanco. Entonces la Biblia a nosotros nos dice que nadie le dio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, cuando le preguntaban el testimonio a Juan el Bautista, le decían: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Los sacerdotes y levitas le preguntaban, y porque eran personas religiosas, ¿cierto?, de respeto, y los sacerdotes servían en el templo y los levitas lo ayudaban. Por lo tanto, había un trabajo dentro del tabernáculo, los sacerdotes y levitas, y cuando aparece Juan el Bautista, ¿cierto?, predicando del convertimiento al arrepentimiento, ellos tenían que averiguar qué es lo que estaba sucediendo.
y enviaron a estos fariseos. Entonces iban a ver a Juan. Estos fariseos, amados, muchos obedecían superficialmente las leyes de Dios. Estaban llenos de orgullo, llenos de avaricia. Creían en tradiciones orales. Lo que ellos pensaban era tan importante como la palabra inspirada de Dios. Entonces ellos vinieron por varias razones, ¿cierto?, a Juan el Bautista, estos cristianos fariseos, a investigar cuál era el mensaje nuevo que traía. ¿Cuál es el mensaje nuevo de Juan el Bautista? O si tenía las credenciales de un profeta. Pero también podían estar celosos porque querían ver por qué este hombre era tan popular. Si no era un sacerdote, no era un levita que estaba en el tabernáculo, ¿cierto?, sirviendo, sino que había, de la noche a la mañana, él empezó a predicar el arrepentimiento, el convertimiento. Y eso estaba testificado en el Antiguo Testamento, en el discurso de Moisés. En Deuteronomio 13:1-3 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámoslos. Y no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Yahweh vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Dios, amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda nuestra alma. Por lo tanto, el propósito, amado, era estimularlo. Moisés les advirtió sobre aquellos falsos profetas. Advirtió de los falsos profetas que fomentaban la adoración a otros dioses. Por lo tanto, amado, esa advertencia, la advertencia del juicio, es solamente para los falsos maestros que serán juzgados por Dios. Pero también es cierto que también lo serán sus oyentes por aprobarlo y aplaudirle. Entonces, es una advertencia de Moisés sobre los falsos profetas. Así como ellos, también Dios a nosotros nos da esta advertencia contra aquellos falsos profetas que vienen muchas veces con nuevas ideas que son muy atractivas, de gente que es inspiradora, que fomentan la adoración de otros dioses. Entonces, cuando hoy día la gente asegura que habla de parte de Dios, debemos poner atención en las siguientes áreas. Primero, tenemos que preguntarnos, ¿está diciendo la verdad? ¿Es Dios su enfoque central? Si está enfocado en Dios, si está enfocada en la palabra del Señor, está diciendo la verdad. ¿Están sus palabras de acuerdo con la verdad que usted ya conoce? Algunos hablan la verdad mientras lo conduce a Dios, pero otros hablan en forma persuasiva mientras lo dirigen hacia ellos mismos, porque muchas veces ellos se consideran dioses, ellos se consideran los ungidos, cuando la Biblia a nosotros nos habla que todos son ungidos, los ungidos, un real sacerdocio, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, la unción del Espíritu Santo viene sobre todo a aquellos que creen en Jesucristo y viene a su corazón en su vida. Entonces es posible decir cosas correctas, pero aún así estar guiando en la dirección equivocada. Entonces, esa advertencia que Moisés daba, ¿cierto?, a su pueblo de los falsos profetas,
así también a nosotros nos da la advertencia. Dios no está en contra de nuevas ideas, amado, sino en favor del discernimiento, saber discernir. Cuando usted escuche una nueva idea que sea atractiva, examínela cuidadosamente antes de entusiasmarse demasiado. Porque generalmente la gente cree cualquier cosa de que lo que dicen estos falsos profetas en la actualidad. Pero una persona que es sabia lo confrontará cuidadosamente con la idea, con la verdad de la palabra de Dios, la palabra que está escrita. Entonces, le preguntaban a Juan el Bautista, le decían, ¿tú eres Elías? Él le dijo, no soy. ¿Tú eres el profeta? Le respondió que no era el profeta. ¿Pero quién eres? Le dijeron. Para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Él le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces lo que hace Juan el Bautista, toma un texto de Isaías. Si usted se da cuenta, toma un texto de Isaías para decir lo que él era. Entonces siempre, aún los profetas estaban en la palabra del Señor. Nunca se salían de un contexto bíblico. Entonces, ¿cuál es el propósito, amado de Dios? Es que todos crean en Jesucristo. Que todos crean en Jesucristo. Que a través de Jesucristo se puede alcanzar la vida eterna. Pero la mente de aquellos fariseos, había 4 posibilidades en lo que respecta a la identidad de Juan el Bautista. Le preguntaban, ¿eres Elías? ¿Eres el Mesías? ¿Eres un profeta? Pero Juan negó y se proclamó en palabras del profeta Isaías, una voz que clama en el desierto. ¿Quién eres tú? Quizás así como Juan el Bautista, así también nosotros, amados. Así también nosotros somos voz que clama en medio del desierto. Predicamos la palabra. Predicamos al Señor, que se conviertan a Cristo, que las almas alcancen a Cristo. Pero ¿qué pasó con estos líderes? Siguieron apremiándolo para que dijera quién era, porque tenían toda la expectativa de la venida del Mesías. Pero Juan enfatizó solo la razón por la que vino: a preparar el camino del Señor, a preparar el camino del Mesías. Pero ¿qué pasaba? Que los fariseos no entendían lo más importante. Querían saber quién era Juan. Pero lo que Juan quería, que ellos supieran quién era Jesús. Él no importaba. Él menguaba, ¿cierto? Él estaba menguando. Cuando nosotros menguamos y dejamos que Cristo empiece a resaltar en nuestras predicaciones, amado, amada iglesia. Y ellos le preguntaban, ¿por qué pues bautiza? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué estás bautizando? Pero Juan le responde, le dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Cuando nosotros, así como, ¿cierto? Como Juan, nosotros hacemos la predicación, pero en medio de nosotros está Jesucristo. Jesucristo. Nosotros, ¿cierto? Hemos aceptado a Cristo, por lo tanto, Él nos ha dado ese amor misericordioso en nuestra vida, en los momentos difíciles. Vino para que nosotros podamos alcanzar vida eterna. Porque cuando nosotros alcanzamos la salvación, amado, también esa salvación nos lleva a ese bautismo para purificación, para purificarnos en las aguas. Por lo general son los que no eran judíos, sino que los gentiles se bautizaban al convertirse al judaísmo. Entonces,
Los fariseos preguntaron: ¿con qué autoridad bautizas? ¿Con qué autoridad estás bautizando? ¿Por qué tratas al pueblo escogido de Dios como si fueran gentiles? Ellos no entendían que la salvación era para todos, para todas las personas, para judíos y gentiles. Juan contestó: yo bautizo con agua. Entonces lo que hacía Juan hacía un acto simbólico de arrepentimiento, porque pronto iba a venir uno que en verdad iba a perdonar los pecados. Algo que solo el Hijo de Dios, el Mesías, podría hacer. Por eso, amado, en el libro de los Hechos, capítulo 8, dice que habían algunos que no conocían el Espíritu Santo. No conocían el Espíritu Santo. Cuando habla de Simón el mago, dice, mire, se los voy a leer. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Pero después dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. En el versículo 14, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, ellos recibieron la palabra del Señor, fueron bautizados en las aguas, porque antiguamente, al parecer, se bautizaban en el mismo momento que había una predicación. El versículo 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Quién no había ascendido? El Espíritu Santo. Sino que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, bautizados en las aguas en el nombre de Jesús. Pero no habían recibido a Cristo. Entonces dice, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es por imposición de manos. Y dice 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienen tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, lo que pasa con Simón es solamente él se había bautizado en las aguas, no había recibido al Espíritu de Dios. Qué importante, amado, recibir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que se recibe primero, ¿cierto? Se acepta con un corazón, ¿cierto?, compungido delante de Dios. Y luego se bautiza en las aguas. Eso lo lleva a bautizar a las aguas. Pero lo que vemos es que Simón no había creído. No había creído en Jesucristo. Cuando vemos a Natanael, dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ven a ver. Ven a ver a Jesucristo. Ven a ver a Jesús. Cuando Natanael oyó que el Mesías procedía de Nazaret, se sorprendió. Felipe le respondió: ven y ve. Y por fortuna, Natanael fue a ver a Jesús y llegó a ser su discípulo. Fue a verlo. Pero si hubiera actuado en base a su prejuicio, Natanael, sin una investigación mayor, hubiera perdido su encuentro con el Mesías. Por lo tanto, amado, así como nosotros predicamos y decimos: vengan a ver a Jesucristo, acepten a Jesucristo. Entonces, tiene que haber una investigación mayor de Jesucristo, de nuestro Señor. No permita, amada iglesia, que
estereotipos de la gente acerca de Cristo sean causa de que pierdan poder y amor. Hay que invitarlos que se acerquen a Él, comprueben quién es Jesús. Para eso se predica, para que se acerquen a Jesucristo, para que puedan alcanzar la salvación en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, en el testimonio de Juan el Bautista, él decía: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. Entonces los fariseos, ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos se jactaban de ser los verdaderos seguidores de su antepasado Moisés. Pero el propósito, amado, de Dios es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que creen en Jesucristo tendrán vida eterna. Entonces ellos estaban en su antepasado, en Moisés. Intentaban guardar cada una de sus leyes al pie de la letra. Y algunos agregaron ciertas ideas propias. Entonces, la advertencia de Jesús de que Moisés los acusaría, los enfureció a ellos. Moisés, amado, escribió acerca de Jesús. Y aún los líderes religiosos no quisieron creer en Jesús cuando vino. Muchos dicen: pero si Jesús no está en el Antiguo Testamento. Sí, amado. Moisés escribió acerca de Jesús. Lo podemos ver en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis, leemos que Satanás es nuestro enemigo. Él hará todo lo posible para hacer que sigamos su camino de maldad y de muerte. Por eso es que cuando Moisés escribió acerca de Jesús, tú le herirás en el calcañar, se refiere a los intentos constantes de Satanás de derrotar a Cristo durante su vida en la tierra. Y aún creía que lo había derrotado cuando Jesucristo fue crucificado. Y dice la Escritura: este te herirá en la cabeza. Cuando habla de esta te herirá en la cabeza, anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo se levantó de la muerte. Victorioso. Y tenemos al más que vencedor, resucitó de entre la muerte. Un golpe en el talón no es mortal, pero un asestado en la cabeza, sí. Entonces ya Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo de nosotros. Entonces el propósito de la historia de Israel, amados, amada iglesia, se preparó para entrar primeramente a la tierra prometida, pero como pecaron y fueron castigados por ese pecado, ellos después se prepararon para intentarlo de nuevo. Cuando ellos pecaban en medio del desierto, en su peregrinaje en el desierto, ¿cierto? Dios envió serpientes que los mordían. Moría la gente por causa de la mordidura de la serpiente. Entonces, el libro de Juan habla, dice, ¿cierto? Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso también lo habla en Números 21:9, porque dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces nosotros vemos, amado, cuando colgaron el asta, la serpiente de bronce, los israelitas no conocían el significado total de Jesucristo que le daría aquel hecho. Si usted lo puede leer, está en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Entonces Jesús explicó
Y así como los israelitas habían sanado al mirar la serpiente del asta, todos los que creen en Jesucristo serán salvos de la enfermedad del pecado al mirar a Jesús en la cruz. Esa fe es seguir las instrucciones de Dios. De la misma manera nosotros debemos continuar mirando a Cristo. Ese es el blanco perfecto, mirar a Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Cuando acerca de la tierra prometida, en número 24:17, dice, saldrá la estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y irá a las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, amado, la estrella de Jacob, a menudo se ve como una referencia al Mesías que habría de venir. Esta profecía es la que convenció a los magos para que viajaran a Israel en busca del niño Jesús. La estrella. Parece extraño, amado, que Dios muchas veces utilizara a un hechicero como Balaam para predecir las venidas del Mesías. Porque habla de número 24:17, habla de Balaam, ¿cierto? Pero esto nos enseña, amado, que nos enseña la palabra de Dios, que Dios puede utilizar cualquier cosa o cualquier persona para llevar a cabo sus planes. Ahora lo lleva a cabo a través de sus hijos, aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que le da dones ministeriales para predicar el Evangelio. Pero en ese tiempo histórico, ¿cierto?, de Israel, al utilizar un hechicero, Dios no está sugiriendo que la hechicería fuera aceptable. Es que muestra que Dios es soberano sobre el bien y el mal. Entonces, amados, tenemos que saber interpretar las Escrituras, saber interpretarlas, saber interpretar. Deuteronomio 18:15, ese profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré, Yahweh tu Dios, y a él oiréis. O sea, ese propósito de Israel, ¿cierto? Lo vuelvo a repetir, era para preparar, intentar de nuevo, cuando ellos pecaron y fueron castigados. ¿Quién es este profeta de Deuteronomio 18:15? Esteban lo empleó para apoyar su afirmación de que Jesucristo es real, el Hijo de Dios, el Mesías. Por eso es que se enfurecieron cuando Esteban empezó a hablar, ¿cierto?, del Hijo de Dios, de Cristo, tomando palabras del libro de Deuteronomio, y luego los apiedraron por causa de eso. Entonces la venida, amado, la venida de Jesucristo a la tierra no fue una idea de último momento, sino que de parte original de Dios ya lo tenía considerado, ¿cierto?, desde antes de la fundación del mundo. Cristo venir a esta tierra, porque en el plan de Dios, en el propósito de Dios, es que Dios quería estar con el hombre, pero el hombre desobedeció, cometió pecado. Y ese pecado entró al mundo por un hombre, pero por otro, que Jesucristo, entra, ¿cierto?, la vivificación, la vida, eso es lo que nos da vida a nuestro espíritu, a nuestra alma, Jesucristo, nuestro Señor. Cuando Esteban estaba en la Junta Suprema de Sanedrín, y dijo estas palabras en Hechos 7:37, dice, y este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor nuestro Dios de nuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, que recibió las palabras de vida de Dan. El ángel del Señor, el ángel, en la Biblia Valera dice el ángel de Jehová. Pero en una traducción, amado,
hebrea, judía, la Kadosh, dice el Malaj de Yahweh. El Malaj de Yahweh significa el enviado. El enviado, cuando habla del enviado o el mediador. ¿Quién es el mediador? Es el hombre entre Dios y los hombres. Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que estaba hablando Esteban. Y dice, el que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, que recibió las palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, capítulo 7, ¿cierto? Nos está hablando del surgimiento, del crecimiento de la iglesia, de la iglesia. O también traducido en eclesía o asamblea, para describir la congregación o el pueblo de Dios en el desierto. Esta asamblea, los llamados lo usaban todos los cristianos del primer siglo para describir su propia comunidad o asamblea. El punto de Esteban cuando habla era que la ley dada a través de Moisés a los judíos era la señal del pacto, por obediencia, y continuarían siendo el pueblo del pacto de Dios. Pero como ellos desobedecieron, rompieron el pacto, perdieron el derecho a ser el pueblo escogido, los judíos en un inicio pensaron que este profeta era Josué, que era Moisés, pero se refería, amada iglesia, se refería al Mesías que vendría. Este Mesías que vino a este mundo. Este Mesías que nosotros predicamos, el Cristo, nuestro Señor. Es como nosotros hacemos ahora, preparamos el camino a nuestro Dios. Preparar el camino es el que remueve los corazones, es el que convence. Ahora está el Espíritu Santo. El Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el que remueve los corazones, es el que confronta las conciencias, la presencia del Espíritu Santo a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos da la salvación. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia de preparar el camino a nuestro Dios. Preparar el camino. Esta es la buena noticia, amado. Es volverse a Dios, volverse a Yahweh a través de Jesucristo, para que los pecados sean perdonados delante de Dios. Acerquémonos al Señor en oración. Acércate a Dios, acércate a Jesucristo, nuestro Salvador. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Este hombre perfecto, Salvador, que vino a este mundo, que se despojó de su gloria, haciendo semejante a los hombres, para venir a dar sanidad, para venir a dar vista a los ciegos, para dar esta salvación tan grande, amados. Acércate a Dios, acércate a Cristo. Te invito en esta noche a que tú ores por tus necesidades. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Creemos, Señor, en tu autoridad, en tu poder, Señor. Señor, en esta hora, Señor, toca los corazones, las vidas de aquellos que tienen problemas, que tienen enfermedades. Dale la salvación para sus vidas, para que sigan este camino, Señor, este camino tan hermoso, es a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Gracias por esta palabra, porque esta palabra nos da vida, nos levanta, nos anima, que tú eres el Señor, tú eres el que hablaron nuestros antepasados acerca de ti, que tú vendrías un día, y ya viniste, ya hace 2000 años atrás, ya estás aquí,
Y nosotros la podemos vivir, Señor, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Inscribe a aquellos que están clamando a ti, Señor, en el libro de la vida, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, amados. Gracias. Le damos gracias también al Señor por lo que está haciendo y por lo que va a seguir haciendo. Dios sigue trabajando. Ya nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el próximo sábado a las 21 horas. Dios les bendiga, comparta con sus vecinos, con sus amigos, la palabra del Señor, para que todos nos vamos edificando, instruyendo, alimentando, creciendo en su palabra. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere.